y públicamente feliz cumpleaños, espero que le haya pasado lindo. Muchas gracias, Patricio. Piscianos teníamos que ser. Bueno, siempre. Sí, gracias. Muy bien, estuvo todo muy bien. Bueno, es muy importante eso, pero se trabajó, como usted puso en sus redes. A pesar del festejo, se trabajó. Sí, claro. Siempre. Y nos gusta. Y nos gusta. Tenemos la bendición, tenemos la suerte, lo que quieran decir, sí, en un país como el nuestro, tenemos la enorme fortuna de poder trabajar de lo que nos gusta, vivir de eso, con todas las dificultades que hay, y vemos que no mucha gente puede decir eso. Entonces, es la verdad. La verdad que me siento honrado siempre. Bueno, la verdad, Javier, gracias por atendernos estos minutitos, pero preguntarte desde lo que fue sido el día domingo hasta el cierre de esta semana, pensar de que parece ser, yo le decía recién a la opinión pública, a veces no es que me cuesta a mí, pero estoy poniendo un poco más de labor en decirle que aquel que cree en las ideas de la libertad, aquel que cree de lo que hoy este gobierno le dijo hace un tiempo considerado para atrás de lo que iba a hacer, pero vengo haciendo en el día de hoy, cerrando la semana, hablando con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, que se juntan 6 pagos y las farmacias de Córdoba y toda la provincia no bancan más la parada, para darlo a ilustrar de esta manera, porque ceden los pagos de las droguerías, no hay más financiación para las farmacias. Hablé recién con Almacenero, digo, en este momento, ¿el gobierno está haciendo qué, Javier, a tu impronta? Mirá, me parece que hay dos planos, uno político y otro económico. En el plano político disfruta de lo que usualmente en las avenidas de una sola mano se llama la onda verde, ¿no? A medida que te vas acercando al semáforo en rojo, ¡ping!, se pone en verde y avanzás. El gobierno está disfrutando de eso, después de un éxito político muy importante, de sacar la reforma laboral, no la que deseaba el gobierno, pero la que más se aproximó a su deseo, la que era posible, la sacó, te digo, como por un tubo, si tenemos en cuenta las dificultades que han tenido otros gobiernos para sacar leyes, incluso laborales, más benévolas, y con mayor poder político, y tuvieron enormes dificultades. No fue lo que pasó con esta administración, lo cual habla también de un estado general político muy favorable en este momento, en este tiempo, para Javier Milei y su equipo de gobierno. Me parece que están en ese tono, están, bueno, la reformulación finalmente del Ministerio de Justicia, que tiene que ver más con la interna que se vive en el gobierno, que todavía sigue estando, aunque nadie en el gobierno, salvo el propio Santiago Caputo, cree que es pareja la pelea es muy despareja, y claramente Karina Milei está avanzando y va a seguir avanzando sobre esa interna, pero me parece que hay otro plano, que es el plano económico, en donde la política económica del gobierno sigue sin dar muestras, empezando por el propio presidente, si lo vemos en su discurso del domingo pasado, más allá de las chicanas al kirchnerismo, al peronismo, los insultos, más allá de todo eso, sacando toda esa... Ese show, que es más político, que es más de relato, porque después por abajo arreglan. Correcto. El punto que desde la política económica no hay un plan B del gobierno para salirse de este plan A, que es la apertura económica, la apertura indiscriminada para bajar los precios. Incluso ayer Caputo, el ministro de Economía, en alguna entrevista planteó que el modelo industrialista argentino no existe, que solamente se construyó a partir de prebendas. Que se lo digan a las automotrices de Córdoba, ¿no? Claro. Que se lo digan a las pymes de Córdoba, que todo eso es una ficción, sobre todo pensando en ya no solamente las compañías dueñas de esas empresas, sino en los trabajadores, en la gente que vive de esas empresas. Explíquenle que todo esto que ha pasado en la Argentina de desarrollo industrial es un invento. Es ficción. Es ficción. Claro. Porque la verdad que
hubiera sido bueno que lo blanquearan durante la campaña electoral y ver cuánta gente claramente ahí hubiera apostado. Yo creo que acá hay un doble problema. Creo que hay un problema de política económica que no atiende no solamente el lobby de la UIA, el lobby de AEA, digamos, de las grandes cámaras que fabrican en la Argentina, sino que no atienden los propios números que registra el INDEC, el índice, el EMAE, el de producción industrial. No se plantea ninguna mirada sobre qué va a pasar con los trabajadores y trabajadoras que quedan fuera del sistema con el cierre de empresas, con el cierre de fábricas, con la reducción de fábricas y de empresas. Pero también hay otro problema que a ver si lo tenemos, se nos perdió, Javier. Debo tener poca señal, pero esa es la señal. Ya a ver si lo retomamos. Ponelo en privado, a lo mejor lo tenemos ahí. Ponelo en privado. Está Javier Calvo de perfil, está en una zona, debe venir, zona urbana con poca señal. Ya vemos si lo retomamos. Pero bueno, nos estaba diciendo un poco la hoja de ruta de esto, digamos, sí, ¿no? Del plan económico. Claro, él decía que esta política económica, este plan económico sigue después de 2 años y pico sin dar resultados concretos y que el gobierno no tiene un plan B, está como muy metido en llevar adelante este sistema y no tiene ideas nuevas por si esto en realidad ya está como en muchos sectores fracasando. Y fracasando en función de que no hay ninguna señal, por eso él decía y remarcaba, explíquenle a la zona industrializada de lo que ha sido Córdoba para el país, para la nación, ya sea del sector acá en Ferreira, la empresa Stellantis, la empresa de camiones, Iveco, explíquenle a ellos de que todo ha sido una cuestión de una productora que ha traído para hacer ficción, para hacer película. Claro. Sí, explíquenle al trabajador de la Volkswagen que es un hombre que trabajó para un guión de película. Sí, yo creo que no les interesa ver lo que está pasando porque es muy claro lo que está pasando. Claro, exactamente. Vamos a ver si restablecemos la comunicación, porque obviamente ahí lo vamos a tener, me dicen en el control. Javier, quedamos muy bien, estábamos repasando, Javier, lo que nos decías en materia de que hay que explicarle a donde se industrializa que ha sido ficción. No lo escuchamos a Javi. Bueno, a ver, lo tenemos por ahí. Lo tenemos, avísame por favor. Pero bueno, en definitiva, el repaso de todo esto es pensar muchas veces, o tráemelo al móvil acá y lo ponemos, explicarle en altavoz y lo ponemos, querido mío. Pero el tema es que muchas veces el problema económico de todo esto termina siendo lo que planteábamos en su momento. ¿En qué sentido? De que el trabajador de una industria, no sé si está pendiente del plan económico, está pendiente de cuál va a ser el avance de la planta, cuál va a ser el avance de los supervisores para implementar otras áreas de desarrollo, de autopartes, digo en la industria. Sí, a ver, a la gente no le interesa tanto la discusión que se dé allá arriba, a la gente le interesa propuestas concretas y soluciones. Claro. Que tiene que salir todo el día a pagar el impuesto, a pagar la luz, a ver cómo hace con el alquiler del local, cómo le va a pagar el empleado. Ni hablar el emprendedor, ni hablar el empresario pyme. Claro, él te dice, dejen de dar vueltas con la teoría y el relato. A mí vengan y tráiganme soluciones concretas acá arriba de la mesa, para poder salir adelante, para poder pagarle a la gente. Los sectores industriales de los parques industriales, por ejemplo. Hay un montón de gente que emprendió y que es proveedora de otras grandes empresas. Exactamente. Bueno, que le den las mismas herramientas, lo que decía Lázaro esta mañana. Sí. Es decir, che, voy al banco y me den, a ver, ¿cuánta plata hay en una empresa pyme que le provea, por ejemplo, una autoparte a una terminal a una empresa? Vamos a hacer un pequeño emprendedor a una empresa que es proveedor de una gran empresa. Sí. Ese proveedor chiquito que le hace la tuerca. Ahí lo tenemos a Javier, propiamente. Te perdimos, Javier, pero seguimos el hilo conductor de todo lo que nos estabas contando como un profesor. Estamos repasándolo. Pero digo, en el plan económico, no me quiero perder de ahí, le decía, ¿me escuchás, Javier, ahí? Te escucho perfecto. Bien. Yo le decía recién que
el plan económico resulta, cuando vos decías, explíquenle al industrial de Córdoba que todo lo que hizo es ficción. Digo, hoy el sistema económico, esta mañana escuchaba un relato de Gustavo Lázaro y decía, a ver, lo que le falta al sector privado es instrumentos. El sistema financiero siempre ha bancado a los gobiernos que han cambiado porque generan bonos y es muy fácil. Salen del déficit, salen del momento inflacionario, de la hiper y toda esta cuestión. El sector privado necesita instrumentos, herramientas. ¿Qué es lo que más le cuesta? Sí, de hecho, muchos bancos en la Argentina no funcionan como bancos, como funcionan en otras partes del mundo. Funcionan como prestamistas de los gobiernos, prestamistas de los estados. Y desde ese punto de vista, los créditos son difíciles de acceso, no solamente para la gente, sino para las empresas. Pero acá el otro problema que está habiendo es que ya no sigue bajando la inflación, que fue una bandera que el gobierno, con la cual es muy probable que haya ganado las elecciones por esa bandera de bajar la inflación, y desde hace 8 meses que por goteo aumenta todos los meses un poquito, ya no el gobierno ya admitió que febrero va a ser parecido a enero, que ya fue alto, casi 3%, enero y febrero, que más allá de las actividades turísticas, el resto se plancha, bueno, no pasó. Marzo, que ya también es un mes caliente naturalmente por el inicio de clases, por el fin de las vacaciones, con lo cual recién en abril tendríamos una reducción de la inflación, y eso golpea todavía más en el poder adquisitivo porque los ingresos no van a tono con la inflación. Entonces ahí tenés la doble Nelson, una pinza, donde vos tenés una caída muy fuerte de la actividad industrial. La Argentina creció más de 4 puntos del PBI, más del 4%, 4,4% el año pasado, pero ese crecimiento, si vos le pasás la tomografía, es muy desigual, es decir, minería, petróleo y energía, servicios financieros, es decir, los bancos, todo, muy por arriba, y las actividades que dan campo también, muy por arriba, y las actividades que dan mano de obra, que generan mano de obra, industria, comercio, construcción, muy por abajo. Entonces, me parece que ahí el gobierno está llegando a un punto donde yo quiero ver si no tiene un plan B, si expone un plan B, o si la gente, la sociedad sigue tolerando esta situación. A mí me sabía decir un gerente de una empresa hace muchos años que cuando alguien piensa en un plan B es porque no tiene un plan A. Siempre me decía, si vos vas a pensar un plan B es porque no tenés el plan A. Bueno, de alguna manera hay que decir que este gobierno está aplicando un plan A que parece un plan B, porque claro, ahí va. Porque claro. Este gobierno, el candidato presidencial Javier Milei hablaba de dolarización, hablaba de cerrar el Banco Central, tenía un mini equipo económico ultra ortodoxo, y sí, después, ya pasaron 242 cargos que renunciaron o desplazaron, o sea. Sí, y después terminó agarrando de ministro de Economía a Luis Toto Caputo, que no tenía nada que ver con ese equipo, incorporó a Federico Sturzenegger como desregulador, a todo el team Caputo, Bausil y toda esa muchachada para el Banco Central, que no lo cerró, para Arca, para todo, con lo cual ese no era el plan original de Milei, o por lo menos no era lo que él decía, pero insisto que me parece que hasta ahora la sociedad ha tolerado, ha bancado, de hecho las elecciones de octubre del año pasado así lo muestran, agitando también un poquito el gobierno el espanto del pasado reciente, del kirchnerismo. Y esa es la estrategia de gobierno, apegar sí, a algo que en definitiva ya no está más. Sí, pero Patricio, esa estrategia no es muy original. Claro. Ya la utilizó Macri, en su momento la había utilizado Cristina,
en el final de su mandato, la utilizó Alberto Fernández y el kirchnerismo, el peronismo con Sergio Massa también a la cabeza en la última elección presidencial. Hay un punto en que la gente te dice, ok, te seguimos bancando porque no queremos volver para atrás. Pero también hay un punto en donde la sociedad dice, che, hasta acá, no le sigas echando la culpa a los de antes, porque vos me prometiste soluciones y yo estoy viviendo hoy peor que ayer. Tal cual. Entonces, Tal cual. me parece que desde ese punto de vista falta mucho, por eso el gobierno acelera con algunas medidas antipáticas como la reforma laboral, porque este año no hay elecciones, pero Milei tiene pensado ir por la reelección el año que viene. Entonces, me parece que para sobrevivir políticamente, el presidente va a tener que tomar cartas en el asunto y tomar nota de que hay situaciones cuya transición hacia otro modelo económico va a dejar demasiados heridos, demasiados golpeados en una sociedad que ya viene golpeada, que no somos Suecia. Exactamente. No. Es elegantemente una descripción para que aquel que tal vez se toma las cosas abruptamente de rispidez pueda entender que debe existir hoy una transición, y no debe faltar mucho, al viraje hacia otro plan económico. Y llámese, por ejemplo, que un empresario pyme que hoy entró en situación 2 por cuestiones que netamente tienen que ver con el cese de pago o lo mismo que produce, que en realidad yo coincido con Lázaro en esta Argentina, los héroes que hoy han pasado de situación 2 a 3, que no hay financiamiento, son los que mantienen o mantenemos los trabajadores, que nosotros también, con la convicción de que acá tiene que virar hacia un resultado de que la Argentina vea la economía, que es la que mueve todos los días este país, que es la microeconomía. Sí, claramente acá hay un modelo que apuesta por vaca muerta, apuesta por la minería, apuesta por la agroindustria, pero eso explica una parte minoritaria del mercado laboral argentino. Tal cual. Entonces, para ir hacia eso, hay que tener en cuenta, bueno, ¿y qué va a pasar con todo lo demás? Que los empresarios dicen, che, ustedes prometieron baja de impuestos, bájenos más los impuestos. No pueden bajar más los impuestos porque ya está habiendo problemas en la recaudación mensual de los impuestos por la baja de la actividad. Cuanto menos actividad tenés, cuanto más se cae la producción, como informó ayer hoy ADEFA, que la producción de autos cayó un 30% en la Argentina respecto a hace un año atrás, 30%, acá habla de una limitación, de decir, bueno, no, sigo bajando los impuestos, sí, y las provincias que también van a bajar impuestos, y los municipios también van a bajar impuestos. Y aparte los sectores opositores no cesan de meter, como decía en el interior mi abuela, el dedo en la llaga, porque ni siquiera se les cae una idea o toman en cuenta la realidad. Yo creo que la explicación que está dando Javier Calvo a todos los que nos están escuchando y apreciando es una descripción elegante de aquellos que no entienden o todavía no han caído en el plano real del cual hoy estamos transitando. Digo esto para que nadie se sienta ni vulnerable ni susceptible. O sea, vamos rumbo a un plan que está estipulado para un sector de la producción, que en este caso lo acaba de enumerar Javier: la minería, el gas de vaca muerta, el agronegocio. Ahora, ¿qué está pasando con la industria? ¿Qué está pasando con la producción? ¿Qué está pasando con el emprendedurismo, el sector pyme? Que somos más de 44 millones los argentinos que vivimos acá, ¿o no? Exactamente. Y todas las señales que da el gobierno, todas, tienen que ver con una ratificación del rumbo. Bueno, yo no me gusta ser apocalíptico, los augurios en la Argentina muchas veces chocan con una complejidad que tiene la Argentina y todo el mundo, ni hablar en este momento del mundo que estamos hablando, donde hay guerras, varias, sí. Y de alguna manera
la señal permanente que da el gobierno, este es el rumbo, vamos por acá, vamos a acelerar, y ojo porque acelerar hacia el abismo es peligroso. Hay que frenar antes del abismo. Javier Calvo, enormemente, y lo digo de todo corazón, como todo pisciano, valoro la generosidad que tenés a veces, esos 10 minutitos de una agenda de lo que significa vivir allá en la capital federal, y con la responsabilidad que tenés por delante todos los días. Te vemos todas las noches aquí en Córdoba, en la mesa de Polémica, me río mucho, y decirte gracias por tener esta amabilidad con nosotros. No, por favor, es un gusto siempre. Cuando estés en Córdoba, asado, Cuando estés en Córdoba, asado. Chivito, todo, hacemos todo. Perfecto. Hacemos todo, sí, vino patero, siempre, todo, siempre. completo. Exactamente. Abrazo grande para todos. Buen fin de Chau. semana. Javier Calvo, Sí. jefe de redacción de la política de Perfil.